iniciamos este programa de Santel Comunicaciones por nuestra emisora de radio y por el canal de televisión Santel Radio y Santel Televisión. Hoy vamos a hablar de la prevención de la paternidad y la maternidad tempranas. Tenemos varios invitados de la Red Suroccidente, a doña Carolina Palomino, que ella es trabajadora social y especialista en pedagogía y resolución de conflictos. Cuenta con más de 7 años de experiencia trabajando con docentes, con adolescentes y jóvenes, y desde hace 2 años es la referente de la política pública de la Red Suroccidente. ¿Cómo está, doña Carolina? Hola Jorge, muchas gracias por la invitación y estaremos como en un espacio muy informativo, esa es la idea. Gracias. También tenemos a Dani Carvajal Ducón. Ella es enfermera profesional, especialista en gerencia de salud ocupacional, en seguridad en el trabajo y gerencia en auditoría en salud. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector salud y actualmente es la referente en salud sexual y reproductiva. Bienvenida, Dani. Gracias, don Jorge. Muchas gracias por la invitación y pues la idea es que nuestros adolescentes participen en este espacio. Muchas gracias. Bueno, y también tenemos invitado a Carlos Velandia. Él es líder del colectivo Generación se llama así. Es docente de lenguaje y humanidades y estudiante de Derecho. Cuenta con 3 años de experiencia en formación en derechos sexuales y reproductivos. Bienvenido. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a entrar en el tema y yo quisiera que, por favor, doña Carolina, nos contara un poco sobre cuál es la expectativa de participar en este programa, Carolina. Jorge, como te estaba diciendo, pues la expectativa es que podamos llegar a muchos jóvenes, que el espacio de verdad sea realmente informativo y de interés frente a todas esas inquietudes que suelen tener los adolescentes, los jóvenes, pero también los padres frente a los temas de salud sexual y reproductiva. Aunque es muy corto, esperamos dejar unos tips bien importantes y a dónde acudir para profundizar en el tema. Bueno, la misma pregunta para Dani. ¿Cuáles son las expectativas de estar en este programa, Dani? Bueno, básicamente dejar una semillita, un mensaje en el corazón de toda nuestra población joven adulta para el acceso a nuestros servicios de salud en la Red Suroccidente. Bueno, gracias. Y Carlos, que es de alguna organización, ¿cuáles son las expectativas de estar en el programa, Carlitos? Pues bueno, digamos que el objetivo principal es contar un poco la experiencia, cuáles han sido los aprendizajes del colectivo frente al trabajo. Por ahí una idea que estaba rondando en la localidad y es la creación de una red local de derechos sexuales y reproductivos que busque primero mapear un poco cuáles son las organizaciones, colectivos o personas que trabajan alrededor del tema, lograr sistematizar distintas prácticas para poderlas evaluar y pues obviamente poder conectar y poder crear propuestas conjuntas. Entonces, pues ese es como el objetivo hoy. Ok, gracias, Carlos. Esta fue la primera introducción que les vamos a hacer. Vamos a entrar en el tema. Vamos a ir a una pausita y regresamos ya con Carolina para que nos dé la primera opinión que yo le voy a preguntar acá. Muchas gracias, ya volvemos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Quebrar Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, doña Carolina, bienvenida. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Yo quisiera que para la comunidad le contáramos cuál es el balance, cuál es la situación actual de la salud sexual y reproductiva en las y los jóvenes de la red suroccidente. ¿Cuál es su análisis, doña Carolina, sobre este tema? Bueno, Jorge, digamos que debido a todo el tema de la pandemia ha sido mucho más complejo, ¿sí?, el acercarnos nosotros como sector a los jóvenes para hablar de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Digamos que anteriormente siempre ha sido, digamos, un poco complejo de alguna manera generar interés y no porque, digamos, no sea importante para ellos, sino porque para el curso de vida juventud hay otros, digamos que otras dimensiones que son un poco más importantes, ¿sí? Entonces, la tasa en embarazo en un adolescente para marzo desde el año pasado subió, digamos que ese había sido un indicador que nosotros pues siempre nos había alegrado porque era demostrar, porque se reducía, pero con todo esto que está pasando de la pandemia, del confinamiento, pues la situación cambió, entonces digamos que de alguna manera nos tenemos que adecuar a la situación y mirar cómo nos acercamos desde la virtualidad para los jóvenes, entendiendo que no todos los jóvenes tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, en términos generales, sí está un poco complejo, digamos que no solamente por, digamos, los alcances que tenga el sector, sino por lo que está pasando en términos de pandemia. Pero Carolina, ahí yo quisiera hacerle una pregunta a usted sobre ese tema. ¿Cuál será el elemento que disparó ese efecto de que los jóvenes en este momento estén en este proceso, que se haya aumentado la paternidad y la maternidad temprana? ¿Cuál será ese detonante? Sí, nosotros yo pertenezco a la subred a un componente que se llama gobernanza, ¿sí? Dentro de ese grupo de gobernanza hay un grupo de análisis que son los que hacen todos esos ejercicios que son muy poderosos desde el sector y que sirven a esa toma de decisiones a nivel local y a nivel distrital. Entonces, ¿qué nos planteábamos con ellos? Y era que, pues debido primero al confinamiento y que cambió todos los estilos y los hábitos que tenían los jóvenes, ¿sí? Entonces, digamos que de alguna manera el estar encerrados, pero el estar encerrados también acompañado de un cambio en el plan de estudios, ¿sí? Entonces, de alguna manera los jóvenes tienen mayor facilidad para estar pues digamos solos en su casa de alguna manera, o lo otro que pensábamos es que como también se modificó todo lo que teníamos nosotros para darles en el sector, porque por ejemplo en nuestros puntos de atención ya no tenemos las mismas oferta que teníamos antes, y es porque nosotros nos vemos abocados a atender el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces también pudiera ser una de las situaciones, y es que nosotros tenemos un portafolio que siempre ha sido muy nutrido, o sea, desde hace más o menos unos 8 años la subred, y antes digamos que los hospitales, como los llamábamos, Hospital de Fontibón, Hospital de Bosa, Hospital de Kennedy, tenían unas estrategias, pero ahora desde que pues pasó todo esto, nosotros tenemos unas directrices o unos lineamientos muy claros para el abordaje de la pandemia, para el abordaje de la situación, y sumado pues a lo que le decía, el confinamiento puede ser una de las causas que haya subido el tema de la tasa del embarazo en adolescentes. Ok, bien. O sea que podríamos pensar que parte de ese problema de la pandemia, de que los muchachos pues permanecen más en casa o digamos más como más encerrados, no van al colegio, no tienen acceso a la red suroccidente para que tratar estos temas, y entonces eso ha disparado esta situación un poco problemática, porque cuando se es muy joven y no se tiene digamos el tiempo y la capacidad y la juventud para sacar hijos adelante, pues es muy complicado. Eso es lo que yo le entiendo, doña Carolina. Sí, pues esas son unas de las situaciones, pero eso también tiene un universo, digamos, de problemáticas humanas, ¿sí? O sea, no te podría, digamos que puntualizar, pero sí es una generalización de lo que nosotros pudiéramos entender de lo que pasa en la realidad de los jóvenes, ¿sí? También sumaba que muchos jóvenes no están estudiando, ¿sí? Hay un tema alto de deserción escolar.
Entonces, son varios, o sea, no, sería chévere uno poder, digamos, tener el entendimiento del ABC de por qué pasan las cosas, pero a priori nosotros hemos entendido que eso es uno de los factores que está Claro. influyendo en la tasa suba. Bueno, doña Carolina, ahí viene una pregunta, la siguiente. ¿Cómo solucionar? ¿Cuáles son las estrategias que está implementando la SURRED para mitigar los altos índices de maternidad y paternidad temprana? ¿Cuáles son las estrategias que está haciendo el distrito en este caso? Nosotros, digamos que ahorita mi compañera Dani me gustaría que lo profundizara, pero nosotros tenemos unas estrategias virtuales, ¿sí? Que son no solamente la SURRED, sino que son de manera distrital, que han ayudado como a mitigar y que de alguna manera los jóvenes se acerquen a la oferta, ¿sí? Porque a veces no es fácil que ellos quieran preguntar o que ellos quieran resolver dudas con médicos, ¿sí? Entonces hay una página súper chévere que se llama sexperto.com, que ahorita la vamos a saber, la vamos a conocer, y también un plan de choque que nosotros hicimos desde el agosto del año pasado, con 2 actividades. Uno fueron foros a través de Facebook Live, la plataforma, para abordar, y mis compañeros me acompañaron en algunos de ellos. Carlitos estuvo con nosotros desde un ejercicio comunitario, Dani también con GPaís, para hablar sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual, sobre todo el tema de métodos de regulación de la fecundidad, que es bastante grueso, también como todo el tema de toma de decisiones asertivas, ¿cierto? Cómo es que los jóvenes se están identificando y reconociendo en el territorio, y eso nos ha ayudado como a que tengamos de primera mano el acercamiento con los jóvenes, porque como eso es un tema interactivo, pues tenemos muchos jóvenes que preguntan, que opinan, que le piden el teléfono al médico, porque tuvimos, digamos, la oportunidad de estar con uno de los médicos de nuestros puntos de atención. Entonces se hacían casi que citas para consultar, ¿sí? Temas pues temas informativos, casi que en el espacio. Entonces pues eso fue chévere. Y lo otro que les estaba diciendo es que hicimos un proceso de capacitación con jóvenes que generaban de alguna manera temas informativos en salud nomás. Entonces hablamos de salud sexual y reproductiva, pero sumado a ello todas las problemáticas que tiene la juventud desde el sector salud, porque los jóvenes no son solo sexo, ¿no? No son solamente sexualidad y reconocimiento del cuerpo, sino también tienen otras intereses y otras tensiones, como la prevención del consumo, como el tema ambiental, que para ellos, para muchas de las organizaciones juveniles es importante, todo el tema de salud mental, que ahorita sí sería súper importante que en otro espacio lo pudiéramos abordar y demás. Y hicimos unas sesiones mensualmente que iban muy de la mano con lo que pasaba en el distrito. Por ejemplo, en octubre se hizo la sesión de prevención del suicidio, y digamos que es el mes de la conmemoración de la prevención del suicidio, y así lo hicimos junto a otras temáticas como la temática de salud sexual y reproductiva, que hay una semana andina, ¿sí? Tenemos una semana andina donde todas las instituciones nos vemos abocadas a realizar actividades con jóvenes, y pues en este momento pues desde lo virtual. Bien, pero siempre se han abordado bastantes estrategias, han estado trabajando fuerte en esto, y pues yo sé que la comunidad les agradece a ustedes como SURRED, y yo sé que en todo el distrito hayan hecho todo este trabajo tan interesante. Yo quiero preguntarle a Carlos Velandia sobre este tema. Desde las organizaciones, ¿qué se ha venido haciendo? ¿Qué han llevado a cabo en las organizaciones para prevenir todo este tema, Carlitos? Bueno, digamos que recogiendo un poco lo que he visto, lo que he conocido, igual es difícil hablar de todas las organizaciones y de todo lo que se hace, porque es muy difícil encontrar a todos y a todas en lo que están haciendo, pero de lo que he conocido, digamos, puedo decir que hay 3 estrategias principales. La primera, que tiene que ver con lo pedagógico, y pues eso digamos que responde primero al tipo de población, es población joven, y el lugar, digamos, más fácil para llegar a ellos y ellas, pues es el colegio. Entonces, digamos que lo pedagógico tiene mucho que ver. Tiene también mucho que ver el hecho de que, pues en la sexualidad está implícito un ejercicio de la ciudadanía, de formación de la ciudadanía, y la escuela, pues ha sido uno de los lugares que siempre se ha preocupado por eso. Entonces, digamos que esa es como la primera estrategia. Una segunda estrategia es lo artístico, que es lo que tiene más fuerza y es lo más poderoso dentro del trabajo en juventudes. Hay muchísimos parches, muchísimos colectivos que trabajan desde distintas disciplinas del arte. Hay grupos que trabajan desde la fotografía, unos desde la danza, desde el audiovisual, desde la pintura. Bueno, digamos que cada uno desde su especialidad artística
pues digamos que intenta también involucrar a todos los jóvenes y a todas las jóvenes en discusiones y aprendizaje sobre la sexualidad. Y uno que es el tercero, digamos la tercera estrategia que también tiene mucho que ver con el hecho de ser joven y es lo comunicativo. Las juventudes se están preocupando mucho por los discursos, cómo se habla de sexualidad, y están tratando de transformar algunos y tratar de ponerlos en otro lenguaje, un lenguaje un poco más cotidiano, un lenguaje un poco más juvenil. Es mucho más fácil para jóvenes que se hable su mismo lenguaje, ¿sí? A veces el lenguaje de la prevención es un lenguaje muy adulto, muy científico, muy del consejo, a veces muy del regaño. Entonces cambiar el lenguaje y cambiar esos discursos de la prevención también han sido una estrategia sumamente importante de trabajo en organizaciones. Carlos, pero me surgió a mí la siguiente, ¿y ustedes cómo financian, por ejemplo, la parte artística? Que veo que eso es uno de los elementos que se utiliza, o lo de cultura, o lo de música, etcétera. Ahora lo del colegio creo que pues está, digamos, un poco relegado por todo esto de la pandemia, por la parte virtual y todo eso. Y la última parte que usted comentaba, la pregunta es, ¿tiene alguna financiación? ¿Las organizaciones participan de alguna forma, que reciben algún recurso para utilizar en los jóvenes, en los grafitis, las pinturas, todo ese tipo de cosas, o cómo es? Bueno, digamos que hay dos formas de financiación dentro de las organizaciones. Que, bueno, puede haber varias, pero digamos que son dos principales. Una tiene que ver con la autogestión, eso es algo que tiene que ver, o que es de la base de las organizaciones sociales en general, que tiene que ver con su estructura, y es autofinanciarse, o sea, no esperar que las instituciones les brinden recursos, sino buscar la manera de hacerlo, y muchas se han mantenido a través de la autofinanciación por mucho tiempo. Pero hay otra que también es importante, y es la financiación de las entidades del distrito. Muchas entidades del distrito, dentro de sus ofertas, plantean a los colectivos, a las organizaciones, la posibilidad de que creen, de que formulen proyectos encaminados a ciertas temáticas y darles un recurso pues, para que se materialicen esas propuestas. Te puedo hablar así de casos que, pues, de los que he participado. El portafolio de estímulos de la Secretaría de Cultura, Secretaría de Integración Social también tiene un programa que se llama precisamente de prevención de la maternidad y la paternidad temprana. También ofrece recursos para propuestas de jóvenes o de colectivos juveniles. El IDEPAC, bueno, digamos que hay algunas entidades que ofrecen recursos a través de proyectos o de propuestas que las organizaciones formulan para que luego puedan ser ejecutadas. Bien, Carlos, gracias. O sea que eso se motiva a la gente para que participe en estos temas. Yo le pregunto a doña Carolina, ¿y a dónde los muchachos, los jóvenes, en esta pandemia tan complicada pueden ir a acudir los adolescentes con este problema de la prevención de la paternidad y la maternidad temprana, doña Carolina? ¿Cómo se hacen para comunicarse con ustedes? ¿A dónde pueden acudir? Sí, Jorito, gracias. Nosotros tenemos unos puntos de atención, digamos que de alguna manera son especializados para jóvenes, ¿sí? Porque nosotros nos hemos dado como la pela para que los colaboradores que están en esos puntos de atención tengan el manejo de jóvenes, o sea, todo el tema de enfoque diferencial, ¿sí? Porque los jóvenes tienen unas particularidades importantes, y es que ellos piensan, tienen unas estéticas diferentes que no pueden ser juzgadas, ¿sí? O invalidadas. Entonces, la idea es que en Bosa queda en Laureles, ¿sí? Anteriormente se llamaba el Rincón del Joven, ahora se llaman CISAC. Quedan en las 4 localidades donde nosotros hacemos presencia. Bosa en Laureles, Kennedy queda en Abastos, en Fontibón queda en Centro Día, y en Puente Aranda en Asunción Bochica. Entonces allá se pueden acercar. Hay un tema fuerte de orientación, digamos que donde más se ha desarrollado el ejercicio, y estructuralmente el sitio, que tú lo ves y es súper bonito, está muy adecuado para jóvenes, es en Bosa, pero la idea es que podamos seguir trabajando para que los 4 puntos se vean así, o sea, que usted, el joven, y a través del juego, ¿cierto? Y a través de otras, digamos que estrategias lúdicas y de interés para los jóvenes, pues podamos engancharlos con todo el tema médico, y no solamente de salud sexual y reproductiva, sino medicina general, odontología y demás que pueden funcionar para la salud integral de los jóvenes.
Carolina, ¿y quiénes los atienden en esos 4 puntos que nos contó? ¿Quiénes los van a recibir y con qué? Ya le entendí que hay odontología, que hay unos médicos ahí, unos odontólogos, pero ¿quién más los atiende desde el punto de vista sexual y ese tipo de cosas? Supongo que psicólogos o trabajadores, ¿o cómo será eso? No, cuéntenos un poquito. Allá siempre van a encontrar una persona, digamos que un médico general, ¿sí? Pero no es el médico general que van a encontrar en otros puntos, es un médico general que tiene, digamos, toda la experiencia para hablar con jóvenes, ¿sí? Porque es diferente. A nosotros nos pasaba que hace muchos años que había como un sesgo y nos llegaban como la notificación o el reporte de que el médico criticaba, pero si usted es tan joven y abrió las patas y o sea, un poco de, digamos que de comentarios que eran muy agresivos y muy violentos para los jóvenes, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿qué hemos hecho nosotros? De verdad trabajar a profundidad, ¿sí? Con todos nuestros colaboradores. Allá va a haber una enfermera jefe, ¿sí? Que es la persona que orienta, que tiene la experiencia para, digamos, hablar sobre no solamente el tema médico, sino también el tema comportamental de alguna manera, ¿sí? O sea, cómo es que nosotros vamos a tomar una decisión, porque pues nosotros quisiéramos que, digamos, que las relaciones sexuales se dieran cuando las personas tengan como el poder de decidir y de regular su cuerpo, ¿sí? O sea, cuando quieran y decidan tenerlo, que eso es un tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Y nosotros llegamos y a nuestros puntos llegan jóvenes que de alguna manera están un poco, no perdidos, sino con muchas preguntas, ¿sí? Que uno piensa que no, ya ya estamos en el siglo que estamos y todavía tenemos preguntas sobre cómo se utiliza el preservativo, que uno pensaría que eso ya tendría que ser un tema para reevaluar, así que, ay, no, pero todo el tiempo, pero ¿cómo así? Sí, no, y todavía encontramos jóvenes que no lo saben utilizar y que tienen malas prácticas del uso adecuado. Entonces, allá va a haber una enfermera jefe que los va a orientar, que de alguna manera es cálida y tiene como ese don para escucharlos, ¿sí? Y que los jóvenes regresen, o sea, eso no nos lo da nomás sino la experiencia, sino que me corrija Dani si no es así. Bien, Carolina. Así es. Pues justamente usted deja el tema ya para Dani, que ella es la experta, es la enfermera jefe y maneja este tema. Y yo le pregunto a Dani, entonces, ¿cuál es la oferta de servicios que brinda la red suroccidente? Y bueno, ahí le dejo, Carolina, el tema para que usted se extienda en esa posición. Bueno, claro que sí. Pues básicamente nuestro portafolio está enfocado, en el caso de los jóvenes, en muchos servicios. Entre tantos, el servicio de planificación familiar para hombres y mujeres, el servicio de una consulta de medicina general, el servicio de orientación en planificación familiar, que es totalmente diferente a un acceso a método de planificación familiar. En esta consulta básicamente se orienta acerca de un proyecto de vida, no necesariamente a el acceso a querer quedar en embarazo o prevenir un embarazo. Básicamente lo que hacemos en esta orientación de proyecto de vida, lo que hacemos es socializar acerca de qué es lo que quiere realmente el joven, ¿cierto? Y acercarlo básicamente a cómo llegar a esos objetivos que tiene el joven como persona, ¿verdad? Como individuo que tiene derechos y deberes. Entonces realizamos, como mi compañera Carolina ya nos lo indicó, básicamente hacemos una asesoría diferencial, partiendo de que no todos los jóvenes pensamos de que hombre con hombre, mujer con mujer, como lo dijo alguna filósofa en un reinado. Básicamente lo que hacemos es escuchar al joven, y a partir de este tema de escucharlo, verificar sus necesidades y ya como profesionales enfocarlo en cuanto a las necesidades, en cuanto si requiere o no requiere un método de planificación, si la asesoría no es por un método de planificación, sino es por un manejo de proyecto de vida. Entonces nosotros activamos otras redes que nosotros también tenemos dentro de nuestra red suroccidente, que no es solamente salud. Nuestra red suroccidente se compone por muchos espacios aparte de salud. Entonces lo que hacemos es priorizar. Como lo decía mi compañera Carolina, nosotros tenemos muchos espacios para jóvenes. Si se dan cuenta, como lo dijo ella, en cada localidad que hace cubrimiento a la red suroccidente, nosotros tenemos una IPS que va enfocada a los servicios
de prestación para nuestros jóvenes. Eso no quiere decir que el chico o nuestra adolescente o nuestro joven, o por qué no, nuestra adulta, porque también nos llegan adultos con muchas inquietudes acerca de la sexualidad y que pues por pena o por muchas cosas no ha querido acceder. Pues básicamente lo que hacemos es accederle a un método, perdón, a una consulta médica o una consulta con enfermería, y básicamente hacemos es la orientación en cuanto a cuáles son las necesidades específicas que requiere este paciente. Bien, Dani, o sea, usted ha tocado un punto interesante. Estábamos hablando solo de jóvenes, como si los jóvenes solo tuvieran la dificultad en este tema, pero también los adultos mayores tenemos esas dificultades y esas necesidades y esas dudas y muchas preguntas, ¿cierto? Entonces también, claro que sí. también podemos ir disfrazados de jóvenes a pedir la consulta, ¿o qué? No tienen que ir ni disfrazados, simplemente solicitar la consulta. Necesito una consulta, o bueno, ahí está. Nosotros tenemos una aplicación, no sé si la habían escuchado o don Jorge la ha escuchado. Nosotros tenemos una aplicación con Secretaría de Salud que se llama Sexperto.com. Es una aplicación de incógnito, es decir, nadie se debe enterar quién estuvo ahí. ¿Quién está detrás de la pantalla? Profesionales de medicina, profesionales de enfermería previamente capacitados, claramente para dar una orientación eficaz, eficiente, verdadera. Los datos que se registran ahí son totalmente confidenciales. Nosotros no, digamos que no vamos a llamar absolutamente a nadie. Lo digo por el temor de nuestras jóvenes o nuestros jóvenes que aún creen que de pronto los padres los van a regañar o la sexualidad aún es un tabú para muchas familias. Entonces, por esta aplicación se puede acceder a los servicios de salud a manera informativa. En el caso de los adultos, pues igual, los adultos también sufrimos. Yo ya estoy pasando al tercer escalón, pero yo como adulta también tengo muchísimas dudas. Por ejemplo, no sé, a mi esposo no dura la relación sexual lo que debería durar, no me complace el 100% su actividad sexual, no tengo erección. ¿Qué es lo que pasa? Claramente son alteraciones en el adulto, pero que se deben verificar con una consulta médica. ¿Por qué no una detección de cáncer de próstata en el caso de los hombres? Y eso que los hombres son un poquito más recataditos, son los más fuertes en el género, pero para ellos también hay una consulta diferencial claramente, digamos que enmarcados bajo el respeto, la confidencialidad, el derecho a escoger claramente si lo desea atender una médico una médico mujer o un médico varón. Entonces, digamos que nuestros servicios están a puertas abiertas. Aún con pandemia, nosotros seguimos prestando nuestros servicios, y sí, todas las barreras que han habido, claramente son, pues digamos que no podemos tapar el sol con una mano, pero nosotros los trabajadores de salud seguimos enfocados en la prevención del riesgo de las enfermedades de nuestra población, en este caso, pues de nuestra población joven, adulta, y por qué no indicar que sí, claramente la responsabilidad grande que tenemos somos nosotros los funcionarios y los trabajadores en salud, pero por qué no también decirle a los adolescentes, hey, vengan, responsabilícense también de su sexualidad. Ustedes también juegan un papel muy importante, ¿sí? Acérquense a los servicios de salud, accedan a las plataformas de internet, que ahorita son el boom para todos. Es decir, ahorita un niño de 6 años, a nosotros ya sabe manejar más que aplicaciones, mejor que nosotros ya adultos. Entonces, pues digamos que esto es una cuestión de corresponsabilidad, no solamente para los profesionales, sino en general para toda la población. Ok, gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa. Este tema es bastante interesante. Yo sé que a la comunidad le está resolviendo bastantes problemas y va a quedar aquí en las pantallas para que ustedes miren a dónde se pueden comunicar. Ya aquí en producción lo vamos a incluir en la edición de los teléfonos, nombres. A medida que ellos van hablando, van a aparecer esas referencias. Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, hemos vuelto aquí al estudio. Yo quisiera preguntarle, Dani, sobre cuáles son los métodos de la regulación de la fecundidad. ¿Cuáles son esos métodos que se utilizan para regular la fecundidad, tanto en los jóvenes y ya como usted metió los adultos, pues en los adultos? En los jóvenes, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se maneja? Porque es que los jóvenes, uno cuando es joven está lebrestado, es joven. Y entonces, pues bueno, ¿cómo lo regulamos? Bueno, básicamente esa palabra de alebrestado, nosotros digamos que científicamente le llamamos que se está desarrollando. Entonces partimos de una legislación que debemos hacer la consulta de planificación familiar a partir de los 14 años. A partir de esta edad, el joven adolescente se encuentra en total derecho para acceder a un método de planificación. No tiene necesidad de ir acompañado de la mamá, como hace muchos años correspondía, ¿cierto? Entonces accede solito a su consulta de planificación con una joven enfermera jefe o un enfermero jefe quien lo va a esperar y lo va a escuchar frente a sus necesidades. Frente a los métodos de planificación, pues nosotros tenemos un pool de métodos de planificación claramente que se va a elegir dependiendo la valoración que tenga este paciente. Es decir, si es un paciente sano, puede acceder a todos los métodos de planificación, ¿cierto? Antecediendo de que ningún método de planificación es el 100% efectivo. Y me van a preguntar, ¿pero cómo así? Entonces, sí, ningún método es el 100% efectivo, el máximo nos cubre 98, 99.9 de efectividad. Entonces, partamos de los métodos de planificación. Estos se clasifican, tienen una clasificación, ¿cierto? Existen métodos naturales. En esta clasificación de métodos naturales son básicamente los que son estrictamente fisiológicos de la mujer, indicando previamente que la mayoría de métodos de planificación familiar, el 98% son para mujeres. Entonces, ese 0.2 es para los hombres. El 0.2 consiste para los caballeros, hombres, varones, en dos métodos de planificación. Método de barrera, donde se encuentra el preservativo, el condón, y la vasectomía. Ha de aclarar que la vasectomía es para pacientes mayores de edad que no deseen tener más hijos o no deseen tenerlos, porque ahorita digamos que el proyecto de vida cambió. Hace algunos años los proyectos de vida pues no se veían a corto plazo y menos se hablaba de proyecto de vida de tener un hijo. En este momento los jóvenes bajo estadísticas ya no desean tener, sus prioridades son tener mascota, tener casa, carro, beca y bueno, claramente hacer su formación estudiantil y su formación profesional, pero no se tiene en el proyecto de vida tener hijos. Sin embargo, se ofrece para los hombres el método de barrera como el preservativo y el método quirúrgico definitivo o temporal, la vasectomía para los mayores de edad. En cuanto a nosotras las mujeres, a partir de los 14 años podemos acceder a un método de planificación hormonal y entre estos hormonales encontramos muchos. Están las pastillas anovulatorias. Estas pastillas vienen en presentación de 21 tabletas o de 30. Estas pastillas se deben consumir todos los días a la misma hora y se les garantiza un método de planificación con cobertura en promedio de 97%.
Si se dan cuenta, no es un método del 100% efectivo por lo que les contaba anteriormente. Seguido de esto encontramos un método inyectable. Estas inyecciones vienen en clasificaciones diferentes por su carga hormonal, es decir, las pastas y las inyecciones se introducen en el cuerpo o en el organismo de nosotras las mujeres para prevenir la ovulación. Nosotras las mujeres normalmente eliminamos, hacemos formación de un ovulito mensual. Ese ovulito es el que tratamos de que, digamos, no se fecunde con el método de planificación. Entonces, en cuanto a las inyecciones, hay de 2 presentaciones, una mensual que se debe aplicar el primer día del sangrado menstrual con prueba de embarazo y cada 30 días una intramuscular en el glúteo y claramente continuar en los controles de planificación. La inyección trimestral es otra carga hormonal que se sugiere para las mujeres que están dando lactancia materna para no poner, digamos, un enfoque de planificación a este bebé, ¿cierto? Porque le estamos suministrando fluidos a este bebé, entonces hay un método específico para esta mujer que está lactando, también previa asesoría nosotros le indicamos a esta mujer qué método de planificación serviría para él, pero pues igual está dentro de los métodos de planificación. Seguido de esto están los implantes subdérmicos, que estos implantes salieron hace pocos años, pero es que el método de planificación es muy chévere. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué chévere? Pues básicamente nadie se da cuenta que yo lo estoy utilizando. Es un método súper privado, porque va inserto en el brazo no dominante, en mi caso. Yo soy zurda, me lo introducen en esta zona anterolateral del brazo no dominante. ¿Y eso quién lo realiza? Una enfermera profesional, bajo claramente una asesoría anterior. ¿Qué hace el método de planificación? Eliminar una carga muy pequeña de hormonas para que evitar el proceso de ovulación. En esta gama tenemos 3 implantes subdérmicos. Está Yadel, que dura 5 años. Este método de planificación es nuevo. Son 2 barritas que se introducen debajo de la dermis, es decir, debajo de la pielecita, no va en el músculo. No duele porque va bajo anestesia y la anestesia es local. Nos demoramos 15 minutos, más nos demoramos haciendo la historia clínica que haciendo el procedimiento, es decir, es muy rápido. Y lo que hace este método de planificación es, en cada momento después de la inserción, eliminar hormonas para evitar el proceso ovulatorio. Seguido a esto, a estos métodos hormonales siguen los métodos locales que encontramos el dispositivo intrauterino, que es la famosa T de cobre. Esa T de cobre es muy antigua, este método de planificación planificaban nuestras mamás, abuelitas, y hay muchos mitos acerca del método de planificación, pero ¿qué es lo bueno y qué es el plus de este método de planificación? Para las chicas que nos dicen en consulta, no, yo no quiero hormonas, yo no quiero intoxicarme con esas cosas, bueno, el método de planificación es muy chévere porque nadie sabe que lo tienes, ¿cierto? No produce ningún efecto secundario frente a acné, subidas de peso, dolores de cabeza y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y se introduce claramente por un profesional de salud, la mayoría de las veces por enfermeros profesionales o enfermeras profesionales. ¿Listo? Y ya para terminar, las pacientes, mujeres que deseen no tener hijos, o pues digamos que nosotros le llamamos una variedad satisfecha, es decir, no quiere tener más hijos, ya tuvo los suficientes o no tuvo ninguno, pero en su proyecto de vida no está tenerlos. Entonces, básicamente nosotros hacemos una valoración donde claramente la paciente sea mayor de edad y nos manifieste que no desea tener hijos. Pasamos con una interconsulta por psicología, ¿verdad? Para hacer una valoración claramente de su psiquis, de cómo es como persona, de si claramente tiene su proyecto de vida enfocado a no tener hijos, y nosotros realizamos la autorización para la realización de este procedimiento, ya en una sala quirúrgica, con médicos especializados y claramente en una entidad de tercer o cuarto nivel. Gracias Carolina, gracias doña Dani. Quedé con una pregunta que usted la dijo cuando introdujo, y es que la vasectomía puede ser temporal o es permanente. Bueno, nosotros en este momento la vasectomía, digamos que se realiza en este momento de diferente manera como se realizaba hace unos años.
Entonces, ¿qué se realiza en este momento? Nosotros tenemos en convenio con los mejores urólogos en nuestra subred. Básicamente, ¿qué se realiza? 3 procedimientos en uno solo. Suena como promoción, pero así es. Lo que se realiza es básicamente se amarran los conductos eferentes, que es el cablecito, por decirlo así, para la gente que no conoce de salud, ¿cierto? Pero ubica muy bien su sistema reproductivo, es decir, sus órganos genitales. En los testículos se hace la formación del líquido seminal, es decir, por donde se encuentran los espermatozoides, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, o lo que hace el urólogo, es un corte en el conducto eferente, así se llama, donde se corta, se quema y se cauteriza, por decirlo de esa manera, esos conductos. En el momento que el paciente, digamos en 5 años, tenía 21 y en 5 años decidió no, yo sí quiero tener un hijo, claramente va a tener una segunda valoración por especialista, donde el especialista va a hacer la confirmación de ese antecedente, de ese procedimiento realizado, y sí se pueden hacer las recanalizaciones, de por sí se pueden hacer. Lo que hay es que valorar, uno, el tiempo, desde hace cuánto fue esa cirugía para no tener, hacer la reproducción, claramente, y 2, las comorbilidades, ¿sí? 3, porque el cambio de decisión, porque eso también entra en consideración, ¿sí? No, yo me voy a operar hoy, pero en 2 años no, ya no quiero, pues esa no es la idea, porque son procedimientos invasivos que realmente nosotros consideramos que la persona o el individuo está totalmente seguro o segura de que no desea continuar con su proyecto de vida de querer tener más hijos o querer tener uno. Entonces, pues la idea es que para que no hayan esos errores, para eso se encuentran en las consultas individualizadas con profesionales quien abiertamente, así como lo estamos realizando el día de hoy, hable sinceramente frente a cuáles son sus deseos, cuál es su proyección de vida, cuál es su proyecto, porque es totalmente proyección a proyecto de vida, cuál es su proyecto de vida en algunos años y si en realidad sí es digamos, ese proyecto en cuanto al método de planificación es el que desea. Ok, gracias, quedó claro. Bueno, para doña Carolina, ¿qué se está realizando desde otras instituciones? ¿Qué articulaciones tienen ustedes con otras instituciones, ya sea del distrito o organizaciones como las de Carlitos? Bueno, Jorge, nosotros, digamos que desde la política pública de juventud, digamos que en mi rol como referente de la política, asisto a una instancia de participación donde la Secretaría Técnica la tiene Integración Social, que son los que han hecho toda la rectoría de la política, ¿sí? Allá se hace todo un ejercicio de articulación con las instituciones y con las organizaciones juveniles. Allá fui donde yo conocí a Carlitos Velandia, ahí en el comité de la localidad de Kennedy, pero en las 4 localidades hay comités operativos locales de juventud. Allí es donde digamos que de alguna manera, desde que entré hace 2 años, se hizo todo el ejercicio de reformulación de la política. Bueno, digamos que no solamente allí, sino eso fue un espacio importante, donde adquirió mucha importancia en algunas localidades, pero allí concentramos en un plan de acción, ¿sí?, de lo que vamos a trabajar en todo el año, esas acciones que están encaminadas al abordaje del tema de la salud sexual y reproductiva. Entendiendo que nosotros somos como los que lideramos el tema de la salud, también hay otras instituciones como Integración Social, como Secretaría de Educación en algunas articulaciones que hacemos con salud, ¿sí? Porque nosotros tenemos unos espacios de vida cotidiana donde salud pública hace intervenciones, ¿no? Está todo el espacio comunitario, el espacio educativo, todas las acciones que hacemos en el espacio público, ¿sí? Y retomando lo que te estaba diciendo, las instancias de participación, allí hemos establecido intervenciones en instituciones educativas. Digamos que ahorita ha cambiado un poco la dinámica porque pues ya no nos podemos encontrar como lo hacíamos con la regularidad que lo hacíamos antes. Ahorita digamos que todo está encaminado al tema virtual, que pues digamos que es importante y que había que alcanzarlo y había que lograrlo, ese acercamiento con los jóvenes, pero no tienen las mismas características. O sea, digamos, es diferente cuando yo me siento a hablar y tengo la posibilidad de ver a los ojos al joven y decirle, mire, nosotros tenemos estos servicios, y digamos que en esos acercamientos hemos tenido procesos
duraderos de jóvenes que asisten a nuestros puntos de atención y que de alguna manera sí nota una transformación en esa toma de decisiones, porque lo articulamos con otras instituciones que también tienen corresponsabilidad con esa política. Entonces, un sinnúmero de ferias de sexualidad, o sea, digamos que a nosotros lo que más nos han requerido desde lo intersectorial, o sea, desde las otras instituciones, es que acompañemos estos ejercicios donde hablamos sobre el tema de salud sexual y reproductiva, ¿sí? No solamente en instituciones educativas, también hemos podido trabajar con otras organizaciones juveniles, hemos podido hacer no solamente foros y encuentros virtuales, sino también consultas individuales, que no es el propósito, porque nosotros manejamos gestión del riesgo colectivo, ¿sí? Pero pues si se dan, bienvenidas, si podemos orientar y de pronto enrutar, ¿cierto?, a la EAPB que tiene la responsabilidad o a nosotros como prestadores del servicio, pues lo hacemos. Bien interesante el tema. Han trabajado ustedes duro y ahí, pues, ahí han conocido personas como Carlos, a quien le voy a preguntar. Y entonces, ¿cuál es el rol de las organizaciones en donde usted está, por ejemplo, Carlitos? ¿Cómo es este rol que ustedes ejercen? Bueno, digamos que las organizaciones han cumplido unos roles bien importantes frente a estos temas. Digamos, el primero tiene que ver precisamente que las organizaciones han logrado abordar y siempre han pretendido abordar la sexualidad de una manera integral. A veces el tema o el título prevención de maternidad y paternidad temprana limita un poco el campo de la sexualidad y las organizaciones lo abren muchísimo. Las organizaciones reconocen algo que a veces no se trabaja, que Carolina mencionó un poquito, y es que la sexualidad tiene distintas dimensiones, no solamente nos podemos quedar en lo biológico. Está lo cultural, está lo mental, que ahorita es sumamente importante, está lo emocional. Entonces las organizaciones le apuestan muchísimo a eso. O sea, la idea es superar un poco el concepto biológico reproductivo de la sexualidad y llevarlo pues a otras dimensiones. Eso es algo importantísimo. Algo también que es muy valioso es el elemento que representa lo comunitario. La comunicación entre las personas, entre las comunidades y las instituciones a veces no es la mejor, a veces no es tan clara, a veces no es tan precisa. Quisieran. Entonces las organizaciones son posibilidades de llevar esos discursos, de llevar esos servicios, todas esas prácticas a las comunidades y lo ponen en su mismo lenguaje, desde lo cotidiano, desde lo tradicional. Entonces eso es un valor sumamente importante. Las organizaciones también tienen una apuesta, y es que también quieren llevar lo que hacen, lo que han aprendido a las políticas públicas. O sea, es importante también que las instituciones en sus políticas públicas o la formulación de sus estrategias también llamen un poco más a los colectivos, a las organizaciones, porque ellos también tienen información y tienen conocimiento muy valioso que también se puede aprovechar en la formulación de esas políticas públicas. Hay otra cosa importante para terminar, y es que las organizaciones le están apostando a algo que es la educación intergeneracional. Usualmente este tipo de problemáticas o este tipo de temas relacionados lo relacionamos directamente con lo juvenil, pero pues lo adulto también entra. Ustedes mismos ya habían hablado un poco de que si los adultos tienen participación en todo esto, y pues claro que la tienen, porque es que detrás de un joven o de una joven que quiere vivir su sexualidad está un adulto o está un grupo de adultos que le pueden ayudar a vivir su sexualidad plenamente o pueden hacer todo lo contrario. Entonces también hay que empezar a trabajar con adultos para que empiecen a comprender y a dimensionar qué es lo que quieren los y las jóvenes de su cuerpo y de su sexualidad. Entonces eso me parece que es lo más importante. Gracias, Carlos, muy amable. De verdad que su aporte ha sido interesante, donde la gente también puede preguntarles a ustedes qué hacer. Bueno, nos quedan 4 preguntas, nos quedan unos 10 minuticos, un poquito largos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la última parte del programa. Regresamos en unos segundos, muy amables.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, vamos a retomar el tema, nos quedan unos minuticos, vamos a ser un poco más puntuales para poder sacar adelante estos 4 temas que son bien interesantes. Entonces, para doña Carolina, desde la subred, ¿con qué grupos poblacionales están trabajando? ¿A quiénes están ustedes ayudando y está resolviendo este problema de la sexualidad? O esta ventaja, no digamos que problema. Nosotros desde lo intersectorial, pues con todas las organizaciones juveniles que están, digamos, o que participan en la instancia, pero digamos que desde la subred tenemos un proyecto de barras futboleras, ya llevamos con él 8 años, son un grupo de interés para nosotros por sus características. Pues no pudiéramos generalizar, pero sí digamos que el transcurrir del proyecto nos ha dejado como resultado que es una población, primero, que tiene un consumo alto de sustancias psicoactivas y segundo, que las formas de comunicación son a través de la violencia. Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo lo registramos? Por las entradas a nuestras salas de urgencias de jóvenes de barras. Entonces, ¿qué hicimos? Contratar a líderes de estas barras futboleras de todas las localidades. Inicialmente ya lo pudimos priorizar por nuestras 4 localidades y hacemos un trabajo constante con ellos desde todas nuestras tensiones, o sea, hablamos harto de aseguramiento, pero también hay un tema psicosocial importante y desde hace más o menos 2 años hemos intentado que se hable sobre el tema de salud sexual y reproductiva, porque se ha definido que la población tiene sus características, ¿no? Que no serían ni criticables, ¿cierto? Pero sí, de alguna manera, hemos aprendido que tiene una visión del rol de la mujer en su barra, ¿no? Y tienen una visión de cómo se debe comportar lo femenino y lo masculino. Entonces, hemos intentado hacer unos ejercicios fuertes de salud sexual y reproductiva, acercarlos a nuestros puntos de atención, que estos jóvenes que están contratados por la subred para que hagan acercamientos a sus parches futboleros, porque pues nosotros que no somos de los parches, pues no podemos entrar, no tenemos puerta abierta a acceder a estos grupos, ellos nos hacen como todo el tema de entrada, sepan, ¿cierto? Tengan una salud sexual cuidada, autorregulada, que de alguna manera estén vinculados o asegurados, ¿cierto?, al sistema de salud. Y con ellos hemos venido trabajando, hemos hecho unos ejercicios muy chéveres de convivencia, digamos que hay que seguirle trabajando porque pues el tema de barras es un universo gigante, todo el tiempo están entrando chicos nuevos de 14, de 13 años que tienen unas perspectivas de vida diferentes, entonces con ellos venimos haciendo un ejercicio bien fuerte en temas de salud sexual y reproductiva. Ok, bien chévere, ese tema de las barras sería interesante, bonito y se ve que se ha preocupado la administración en ese tema. Bueno, aquí viene una pregunta que la vamos a resolver entre doña Dani y doña Carolina. ¿Y cuáles son los mitos y realidades de la salud sexual y reproductiva entre los jóvenes? Hablemos de mitos y realidades, doña Dani. Bueno, mitos y realidades muchos. Por ejemplo, que la planificación familiar es solamente para las mujeres. Y pues a aclarar que obviamente no. La planificación familiar es para toda la población.
en cualquier momento, en cualquier ciclo vital, puede acceder a los métodos de planificación y claramente desde que se haga una vida sexual activa. Otro de los mitos es que solamente, digamos que se tiene la percepción de que solamente se tienen relaciones sexuales hombres con mujeres, y esto es un universo de muchas cosas, porque ahorita los derechos son para todas las personas. Que yo sea mujer, un ejemplo, y me gustan las mujeres, pues estoy en mi derecho, pero también estoy en mi deber de protegerme, y claramente no de un embarazo, sino, ¿por qué no, de una enfermedad de transmisión sexual? Porque no solamente nos vamos a proyectar en la prevención de embarazo, sino también de la prevención de infecciones de transmisión sexual, que actualmente en nuestro país, y hablemos de Bogotá, el índice mayor de enfermedades de transmisión sexual es sífilis. ¿Y por qué la sífilis se contrae? Pues por contactos sexuales inseguros, por relaciones sexuales claramente no programadas, es decir, de un momento a otro, pero no con seguridad de un método de planificación, un método de prevención como el uso del preservativo, de que un mito de que, ay, si voy allá al hospital me van a regañar, o quizás me van a juzgar porque yo tan joven y empezando relaciones sexuales. Ese tipo de cosas afecta a que nuestros jóvenes o adultos accedan a una relación sexual insegura y que claramente esté en riesgo a un embarazo no planeado y, ¿por qué no?, a una infección de transmisión sexual, porque a veces solamente nos concentramos en que nuestras jóvenes quedaron embarazadas o nuestros jóvenes. ¿Por qué no? Hay que hablar de relaciones sexuales intergénero, ¿cierto? Y claramente así, pues también al riesgo de acceder a contraer una infección de transmisión sexual. Entonces, creo que uno de los mitos es eso, poder acceder a un servicio de salud, no abrir de pronto un canal de comunicación claro, que en este momento pues está, digamos que abierto a decir, yo quiero tener una relación sexual, pero la quiero tener segura, no quiero tener hijos, o no quiero contraer una infección de transmisión sexual, o yo soy gay y tengo relaciones sexuales con un hombre, o con una mujer, y claramente yo quiero sentir placer, pero también me quiero cuidar. Entonces creo que en ese tipo de situaciones los hombres y las mujeres que en este momento escuchan, ven este canal, se sientan tranquilos. Nosotros somos profesionales que no juzgamos, no vemos acerca del más allá del que dirán. Simplemente lo que hacemos es una puerta abierta de comunicación y hacerlo lo mejor tanto para el paciente, claramente, como para el disfrute de su actividad sexual. Eso es lo que realizamos en nuestros servicios. Gracias, doña Dani. La misma pregunta para doña Carolina. ¿Cuáles son los principales mitos y realidades desde su punto de vista? No, desde el punto de vista de la subred, de toda esta experiencia que ustedes han tenido en los jóvenes. Claro, nosotros hemos identificado que los mayores mitos que encontramos no son, como lo decía Carlitos ahorita, no vienen de los jóvenes, sino de los sesgos, ¿cierto?, y vacíos informativos que tenemos los adultos, ¿sí? Entonces, digamos que hemos encontrado y nos hemos encontrado en instituciones educativas con que los maestros o los docentes se ponen furiosos porque nosotros utilizamos algo que se llaman macromodelos, no sé si Jorge los conozca, que son los penes y las vaginas, ¿sí? Y los utilizamos con un fin informativo para mostrar cómo se utiliza adecuadamente el preservativo y demás. Y por ejemplo, en una situación pues personal me dijeron en un colegio en Puente Aranda, me decían que guardara eso, que no fuera vulgar, que eso atentaba contra, digamos que el respeto y la buena imagen de la institución. Entonces como que uno sí se quedaba con el sinsabor de, entonces, si ellos tienen esa forma de pensar, entonces ¿cuál es la educación sexual que de alguna manera pues tendría que acompañar ese proceso académico, ¿sí? Porque es una responsabilidad, o sea, eso ya no está tan alejado, que sabemos que la familia como primera institución debería orientar todo este ejercicio, pues sí la academia tiene que también acompañar este ejercicio. Entonces lo primero es, tenemos una cantidad de sesgos a nivel informativo grandísimos. Lo otro es que, por ejemplo, entonces
hemos pensado que hablar de sexualidad se contrapone a hablar de valores, ¿sí? Entonces la sexualidad está limitada a la genitalidad cuando no. La sexualidad es una dimensión que a todos los seres humanos, estoy hablando de todos los cursos de vida, nos transversaliza. Y allá están contenidos todo, ¿no? Nuestros proyectos, nuestras formas de pensar, nuestros gustos, nuestros intereses, todo el componente biológico y demás. Entonces eso hemos podido evidenciar, Jorge. Gracias. Carolina, la última pregunta que me la respondes puntual y hacemos ya unas 3 preguntas para cada uno. Y es la siguiente: ¿cuáles fueron los principales retos que representó la pandemia del COVID-19 en la salud sexual y reproductiva, Carolina? Pues no, miran, es lo que ya hemos venido hablando y es identificar cuáles eran las formas de poder acercarnos a los jóvenes, o sea, no perder contacto frente a las situaciones que tienen ellos, sus vivencias, sus inquietudes. Entonces todo un plan, digamos que elaborado desde la virtualidad para poder encontrarnos en algún punto, ¿cierto? Poder de alguna manera acercarnos a esa oferta que tenemos. Digamos que ahorita ya está más, digamos que más nutrida porque recién pasó la pandemia, estábamos súper estrictos, ¿cierto, Dani? Con el tema, no podíamos hacer unas atenciones profundas, no podemos hacer valoraciones, ¿no? Porque pues estábamos ocupados pensando en cómo nos enfrentábamos a esta pandemia, porque pues era un tema nuevo para todos, para el tema de las instituciones, para la alcaldía, para todos fue, digamos que novedoso cómo se iba a validar y cómo se iba a afrontar el tema. Entonces no podíamos estar tan de cerca, pero pues nos ajustamos a lo que estaban vivenciando pues casi que todo el mundo, y es cómo nos acercamos a los jóvenes, a los adolescentes desde una perspectiva virtual. Bueno, gracias. Les tengo una pregunta a cada uno, pero vamos a ir a una pausita y cada uno prepara para 30 segundos, se la voy a hacer de una vez y cuando entremos de la pausa ustedes nos responden. ¿Qué recomendaciones le daría a los jóvenes? 30 segundos para cada uno, vamos a ir a una pausa mientras ustedes la piensan y ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, Carlitos, empiezo por usted. ¿Cuáles serían las recomendaciones que le haría a los jóvenes? 30 segundos tiene para respondernos esto. Uy, chica. Bueno, lo primero, que reconozcan que la sexualidad es un problema ético, ¿sí? Y es que no solamente puedo pensar en mi placer o en mi bienestar, sino pensar en la otra persona. Eso me parece importantísimo. Lo segundo es preguntarles pues, cómo asumen la violencia o cómo están reaccionando frente a la violencia, porque precisamente una de las cosas que es más difíciles de abordar en estos temas es que la violencia está normalizada y pues digo la violencia en todas sus manifestaciones. Entonces, ¿cómo reaccionamos frente a la violencia? Eso me parece importante. A leer también, a investigar, a las organizaciones pues hay que sistematizar, hay que teorizar las experiencias, hay que retroalimentarlas, hay que evaluarlas, hay que estar revisando porque precisamente las circunstancias están cambiando y pues hay que adaptarse a todo lo que vaya pasando en estos momentos. La virtualidad es un campo enorme en el que la sexualidad juega un papel importantísimo y pues hay que estar muy pendiente de eso, de qué pasa.
Y pues nada, por último, lo más importante, pues a organizarse, porque pues lo sexual es también político. De cómo vivamos nuestra sexualidad depende de qué tipo de ciudadanía o de qué tipo de sociedad vamos a construir y qué valores van a ir inmersos ahí. Entonces hay que organizarse. Carlos. Dani, ¿cuáles las recomendaciones para que darías a los jóvenes? 30 segunditos, por favor. Bueno, para completar lo que ya mi compañero Carlos dijo, pensaría que las recomendaciones para un joven, para un adulto quien desea tener una actividad sexual, es que lo haga responsablemente, ¿sí? Que así como cada uno tiene un mejor amigo, nos conserve a nosotros como instituciones de salud como un mejor amigo. Nosotros solamente escuchamos, no contamos, básicamente asesoramos. Entonces, una información clave: vengan a donde nosotros, que somos sus mejores amigos, van a recibir una asesoría profesional y realmente completa e integral. Entonces, nuestros servicios de salud abiertos para todas las personas quienes deseen ser asesorados, ser escuchados claramente y pues asesorados frente a un método de planificación seguro para prevenir muchas cosas, no solo un embarazo. Gracias, Dani. Doña Carolina, ¿cuáles son las recomendaciones que usted hace en 30 segundos? Nada, que tomen decisiones conscientes, ¿sí? Que de alguna manera se piensen que el tema, por ejemplo, de las infecciones de transmisión sexual no es tan lejano. Es un tema que está muy latente en nuestras 4 localidades. Si habláramos de indicadores, el tema de VIH en jóvenes está voladísimo. Entonces, que seamos muy conscientes con el cuidado de nuestro cuerpo, con el cuidado del otro, como decía Carlitos, y si no tenemos información, pues acerquémonos a estas fuentes, digamos que de alguna manera un poco a veces cansonas, ¿sí? Porque nosotros desde lo biológico sí somos un poco rigurosos, pero que se acerquen y que pregunten, ahí vamos a estar. No, digamos que para el tema médico y la atención por medicina general o por planificación familiar sí hay que tener aseguramiento, pero nosotros tenemos otras orientaciones, por ejemplo en el Rincón del Joven o en el CISAC de Bosa, donde usted no tiene que estar asegurado para preguntar y para que a usted le den esa asesoría, ¿sí? Es mucho más fácil que se puedan instruir o de alguna manera informar cuando tengan dudas e inquietudes en temas de salud sexual y reproductiva con una persona que maneje el tema, ¿sí? Que sea médico, que sea enfermera jefe, ¿sí? Y no el amigo o a veces el Facebook o otras páginas que de alguna manera no tienen una información cierta y veraz que ayudaran a esa salud integral y sobre todo al cuidado de su cuerpo y de la salud sexual y reproductiva. Bueno, muchas gracias, porque creo que hemos hecho uno de los buenos programas de esta serie de Salud Activa, con el aspecto sexual, de la sexualidad de los jóvenes, pero ¿por qué no también hemos incluido a las personas adultas para que sepan que allá también hay una respuesta para cada uno de ustedes? Nos vemos la próxima emisión. Les agradezco a Carlos, a Dani y a Carolina haber estado acá, y de parte de Santel Televisión los esperamos en otra nueva entrega de este programa Salud Activa. Muchas gracias y muy amables a ustedes. Hasta luego. Adiós, gracias. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Ripley Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.